Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento de Gobierno de Datos, un mandato y una oportunidad institucional. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Somos, ¿no es cierto?, un centro que está dedicado a promover la efectividad de las políticas públicas a través del uso responsable de datos para transformar al Estado. Trabajamos en distintas líneas, una muy importante es la gobernanza de datos y de este tema es el evento que nos reúne hoy. La otra, por supuesto, que muchos conocen es el uso ético y responsable de los algoritmos y la inteligencia artificial, pero el gobierno de datos es esencial. Eh, de hecho, es divertido, siempre cuento esta anécdota, que partimos nosotros muy entusiasmados con la ciencia de datos y la inteligencia artificial en 2017 y hicimos una convocatoria en 2019 a funcionarios públicos a postular proyectos para un curso gratis que financiaba el Laboratorio de Gobierno y el Servicio Civil. Y la mitad, no, el 44% de los proyectos que nos llegó eran de gobernanza. Y ahí dijimos, chuta, parece que además de la ciencia de datos vamos a tener que hacer gobernanza de datos porque claramente hay una necesidad. Así que desde el 2019 ahí pusimos a conversar y ya desde el 2020 partimos trabajando en gobernanza de datos, pero a propósito de esa experiencia que tuvimos el 2019. Así que hoy día nos acompaña José Benguria, que es consultor asociado del GovLab, es profesor también de nuestro curso de gobernanza de datos en el Estado, en las 8 versiones que lo hemos dictado. José ha asesorado a diversas organizaciones en gobierno de datos, incluyendo a la Secretaría de Gobierno Digital de Chile, al Banco Interamericano del Desarrollo, a la UAF y bueno, a muchos otros, y tiene una larga experiencia en planificación de tecnologías de la información. Y hoy día nos va a deleitar con una charla y con todo su conocimiento y experiencia. Sí quiero mencionar que acá está José y Oscar, ambos son profesores del curso de Gobernanza de Datos en el Estado, que parte ahora a principios de agosto, y ambos son los autores del marco de referencia a gestión de datos del Estado, que publicó Gobierno Digital el año pasado, en un proyecto que hicimos como GovLab, que es una licitación que nos ganamos en el 2023 y que ejecutamos entre ese año y el 2024, así que estamos muy contentos de poder aportar en el Estado algo tan importante. Y ahora, José, este tema ahora se integró al PMG, ¿no es cierto? El querido PMG, y se está desplegando a través del gobierno central. Así que adelante, José, con la charla. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Alguien diga que sí? Fuerte y Sí. claro, José. Fuerte y claro. Oye, voy a intentar poner la presentación, que siempre yo me quedo con estas cosas, en modo presentación. Entonces, mi segunda pregunta es si ven esto en modo presentación. Sí, Bien, señor. gracias. Oye, y mi tercera petición, aunque no sé si lo voy a poder ver fácil aquí, pero me la ingenio, es que me encantaría preguntarles a cada uno de dónde viene, pero por supuesto que requeriría demasiado tiempo. Eh, entonces, me encantaría que los que se animen pongan ahí en el chat, que sí lo estoy viendo en este momento, de dónde vienen, para cachar más o menos eso. Y lo último que quiero decir, o sea, lo último que quiero decir en la introducción, es que a mí me encantaría que conversáramos más que yo diera una lata, que soy perfectamente capaz de dar una lata, pero, pero, pero prefiero que conversemos. Entonces yo voy a decir un montón de cosas y de hecho tengo más slides de las que puedo pasar una hora, eh, pero me encantaría escucharlos a ustedes, digamos. Eh, ya, entonces, por lo menos el título suena bien, un mandato y una oportunidad. Se nos ocurrió este título. Perdón, quiero decir otra cosa intermedia, que es que efectivamente está con nosotros Óscar Herrera y me parece que hay que asignarle autoría de las ideas e incluso de algunas observaciones y comentarios en la presentación a Óscar. Así que mi agradecimiento público a Oscar y efectivamente, o sea, yo estoy hablando en este momento, pero trabajamos muy en conjunto en proyectos, etcétera. Maravilloso tener a alguien de Argentina. Una vez tuvimos una chica perdón, de Australia y se conectaba cuando nosotros estábamos por acostarnos y ella se estaba levantando. Municipalidad de Santo Domingo, yo pago una patente en la Municipalidad de Santo Domingo. Ya, oye, así que después de los agradecimientos a Oscar, voy a poner la.
La charla va a tener tres partes, ¿ah? La primera parte es de reflexiones generales, la segunda parte es el mandato y la tercera parte es la oportunidad. Así que es súper fácil eso. Eh, el mundo de los datos es un mar inmenso de información de diversa autoría, ni siquiera son datos solo nuestros, solo míos, digamos, que representan imperfectamente al mundo. ¿Ah? Me importa a mí, o sea, me importa eso de la representación imperfecta al mundo, porque uno de repente cree que el dato es la verdad, y el dato no es la verdad, puede serlo, pero no necesariamente es la verdad. ¿Ah? Entonces, aquí hay tres consideraciones importantes para mí, que hay mucha información, que esa información viene de diversos lugares y por lo tanto ustedes ya lo saben, tiene distintas calidades, distintas vigencias, definitivamente no es coherente una con otra, etcétera, y además es una representación imperfecta del mundo. Imperfecta y a veces va poniéndose obsoleta. Entonces, eso es, no es un problema fácil. Pero tampoco hay que tenerle susto a esta cuestión, porque el ser humano vive en un mundo de información imperfecta, toma decisiones en base a esa información imperfecta y vive bien, digamos, es decir, opera. Así que no hay que tenerle mucho susto a esto, digamos. Bueno, y cuando está, a mí siempre me genera angustia preparar charlas, ¿ah? Eh, entonces, cuando estaba en la preparación de esta charla, se me cruzó una idea que me parece que es útil. Eh, esta es una cita o sea, no sé, es una parte esto sale en el libro de Arena de Borges, digamos. ¿Ah? Eh, Voy a hacer un poquito spoiling, así que si alguien no quiere no saber cómo termina el libro de Arena, tiene que desconectarse durante unos 40 segundos. Borges, que es un tipo muy curioso, que nació en 1899, escribió muchas cosas y qué sé yo, y el año 75, a mí me sorprendió saber que era el año 75, escribió un cuento, y después este cuento con otros generó un libro que se llama El Libro de Arena, y hay un cuento que se llama El Libro de Arena, y el libro de Arena se trata de un cuento medio terrible. ¿Ah? ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque esto se parece a los datos. El libro Arena es un libro infinito. Es un libro que tú pasas de una página a la siguiente y después ya no puedes volver a la anterior, porque es infinito. Entonces, y están todas las historias del mundo, por supuesto, y no puedes contar las páginas, y etcétera. Eh, la historia está súper bien escrita, por supuesto, eh, pero claro, un libro infinito es un libro que tú no puedes organizar, un libro que te puede generar adicción, etcétera. Aquí era un spoiling. Al final, el adquiriente del libro decide que ese libro tiene que desaparecer. Y entonces él lo esconde. ¿Y dónde lo esconde? Lo esconde en una biblioteca. Él dice, no hay mejor lugar para ocultar un libro que una biblioteca. Claro, lo importante es que lo pongas en la biblioteca, pero en un lugar incorrecto, y eso es imposible encontrar. Entonces, hay muchas reflexiones respecto de los datos, de la estructuración de los datos, de si realmente podemos ir a la página anterior o a la página siguiente con el conjunto de datos que tenemos. Hay harto del libro de arena en los datos. ¿Ah? Confieso que el libro de arena es un libro angustioso, el cuento, digamos, el libro de arena es un cuento angustioso. eh, con una buena solución a mi juicio, pero refleja un poquito esto de que los datos no son algo tan fácil de manejar. ¿No? Bien. La otra reflexión que quiero hacer, a mí no me gusta mucho este dibujo, pero qué remedio. Eh, eh, cuando yo estaba en el colegio, me hicieron leer el libro séptimo en la República de Platón, eh, y había una parte del libro, es el mito de la caverna. Y el mito de la caverna es que hay un tipo que está encadenado, digamos, no puede salir, digamos, en una caverna, y él lo que ve es el sombra de las cosas que pasan detrás. Y claro, lo que él ve, el mundo que él se imagina, es un mundo, por cierto, en blanco y negro, y de sombras. Entonces, el mito de la caverna dice que alguien agarra a este tipo y lo lleva al sol, a la luz, lo saca a la caverna, digamos, y él se resiste porque él está bien en la caverna y cuando llega al sol, de hecho, queda enceguecido y durante un buen rato no puede ver nada. Y ahí se da cuenta, después de un rato, que
que las cosas no son como las que él creía, sino que eran en colores, en volumen, integradas, etcétera. Y entonces queda maravillado. Y después lo llevan de vuelta a la caverna y de nuevo él no quiere regresar a la caverna. ¿Ah? Entonces, hay una reflexión aquí, a mí me encanta que esto es del siglo IV antes de Cristo, realmente. Hay una reflexión respecto de cuál es la realidad que nosotros estamos viendo o cómo vemos la realidad. Y cuando uno está viendo datos, no ve la realidad, ve sombras, ve perspectivas, proyecciones. De hecho, hay una palabra, hay un concepto en base de datos, proyecciones de la realidad. Me sorprendió cuando estaba buscando estos monitos. El monito de la derecha es un fragmento griego, que es el único fragmento griego, o el más antiguo, digamos, en que está escrito un trozo del libro séptimo de la República de Platón, concretamente el mito de la caverna. Digamos, muy, muy impresionante que tengamos hoy día, 2400 años después, cosas escritas de ese tiempo, digamos, muy, muy impresionante. Entonces, bueno, Hay una pregunta, hay una mano levantada. qué bueno, gracias. Yo Daniela no soy capaz de Gutiérrez. ver las manos, entonces yo lo que les pido es que no levanten la mano, sino que hablen nomás, mucho más fácil. Así que por favor, quien sea que seas. Gracias. Disculpe, nada más quería consultar si estaba proyectando. Es que entendí como que nos quería mostrar algo, pero no sé si fue que lo comprendí mal, pero al menos yo no estoy viendo nada en pantalla. Nadie está viendo nada. Yo sí veo, hay una presentación Sí se con ve. una lámina. Sí, yo también la veo. Yo te recomiendo que salgas y entres. Yo creo que eso puede funcionar. Pero Sí. sí, estoy proyectando. Y Perfecto, en el peor de los gracias. casos, disculpa, y en el peor de los casos, te mandamos la presentación después si pones el correo en el chat. Si no pudieras verlo, pero sí, estoy proyectando. De O se acuerdo, la voy a podríamos salirme. mandar Muchas gracias. ahora. Mira, si pones, Oscar, estás por ahí, ¿no? Si pones el correo en el chat, Oscar te manda puede ser Oscar que me mandes la presentación. Tú tienes una versión, la última, de hecho. Supongamos que sea un sí. Ok, Ya. sí. Estaba Ajá. levantando la manito, pero sí. Ya, es que no veo las manos, perdón. Ya, espero que se corrija el error, digamos. Bueno, entonces, ¿qué significa esta cuestión en la práctica? Porque para hablar del mito de la caverna no me conecto a la charla, po. Entonces, voy a mencionar tres cuestiones que son un poquito shocking, digamos, son un poquito antipáticas, pero las estoy mencionando estrictamente desde el punto de vista del manejo de la información. Eh, la primera es esta. Fue muy bullado, ¿no es cierto? A propósito que tenemos al menos una persona que no es de Chile, fue muy bullado en Chile hace algunas semanas que se encontró a 25.000 funcionarios públicos, no cualquier persona, sino que miembros del aparato del Estado, que viajaron del país con una licencia por enfermedad. Eh, por supuesto, en general, todo el escándalo que estas cosas generan y etcétera, pero yo no quiero centrarme en esa parte. Lo que quiero centrarme es que esos datos estuvieron siempre allí. O sea, durante años de años había datos que estaban hablando, que estaban diciendo algo, pero nadie lo vio, nadie se le ocurrió. Y alguien, y todavía no sé quién, pero ya lo voy a averiguar, alguien dijo, oye, ¿y qué pasaría si identificáramos esto con esto otro? Y me parece muy interesante esto de que la información es extremadamente valiosa. Entre paréntesis, el tema, estuve haciendo una estimación hace un tiempo y el tema no es demasiado, perdona, estas 25.000 funcionarios con licencia, no es demasiado grande en dinero, no me acuerdo, pero era el orden de los 12 millones de dólares o algo así, que a nadie le sobra, por cierto, pero no son miles de millones de dólares. Eh, pero abrió una manera de mirar la información pública y en particular de las licencias médicas que generó muchos efectos adicionales. Entonces, el énfasis que quiero dar aquí, y como digo, alejándome del escándalo mismo, digamos, es que los datos de pronto ocultan riqueza, contribución de valor, y ni siquiera nos enteramos hasta que uno los piensa de otra manera, y eso es una belleza. Eh, este también es un caso súper interesante, y yo lo he seguido con detalle porque creo que hay una complejidad muy buena. Básicamente lo que ocurrió aquí es que un tribunal decidió que alguien tenía que ir a prisión preventiva, se equivocó en algún dato, entonces dio
generó una reversa, se diría, en el mundo financiero, generó una liberación, una anulación de la previsión preventiva y acto seguido una nueva previsión preventiva con el nombre correcto. Y entre medio, la gente que está custodiando al reo, al detenido en realidad, dijo, hay que liberarlo y lo liberó. Ahora está toda la discusión de si fue intencional o no, si recibió o no recibió lo que lo otro dijo, qué sé. Pero desde el punto de vista de la administración de datos, es correcto que una transacción no se pueda anular, sino que hay que reversarla. Eso es un principio básico en el mundo financiero y me parece que también en el mundo de la acción de justicia. No puedes simplemente anular una transacción, sino que tienes que corregirla. Ahora, uno puede discutir que no, que la manera de corregirla sería una transacción que incluya la nueva detención, por supuesto, pero lo que quiero decir es que sistémicamente, y cuando digo sistémicamente me refiero al conjunto de procesos, de datos, de transacciones, etcétera. Sistémicamente no es impensable lo que pasó. Eh, Tiene que correr mucha agua bajo el puente, a lo mejor hay toda una conspiración de atrás, no tengo idea, pero estoy hablando desde el punto de vista del manejo de datos, este es un caso súper interesante. Y finalmente, eh, hace unos años, perdón, y durante unos años, el sistema de migraciones en Chile creyó que estaba respaldando los datos correctamente. Y tuvo un evento en el cual perdió los datos y requirió restituir un respaldo antiguo. Y en ese momento, muchos años después, se dio cuenta de que no estaba respaldando correctamente. Es interesante el caso porque desde 1993 hasta el año 2021, se estima que el número de migrantes es del orden de 1 millón. Entonces, el conjunto de datos potenciales que ellos perdieron es del orden de 1 millón. Nunca vamos a saber cuántos datos había realmente, por razones obvias, ¿no es cierto? Y claro, políticamente el jefe de servicio legítimamente se defiende y dice que no, que recuperamos los datos, que etcétera, etcétera. Pero de nuevo, solo desde el punto de vista del manejo de la información, de pronto tú puedes tener un desastre como perder una cantidad indeterminada de datos que puede ser la gran mayoría de los datos. En Chile hoy día no sabemos exactamente, pero se estima que debe haber del orden de 2 millones de migrantes legales, ilegales, llamémoslos como quiera, eh, y expuestos a este evento fue del orden de 1 millón, un poquitito más de 1 millón, por lo tanto es un volumen de información relevante, muy relevante. Esto genera otros efectos, no me puedo detener aquí desafortunadamente, pero genera otros efectos respecto a la operación y iba a decir durante varios años, pero correctamente la definición es todavía, hoy día, 4 años después, Migraciones está tratando de resolver algunos problemas de sobrecarga de trabajo producidos solo por este evento, independientemente de todo el trabajo que, por cierto, tienen. Así es que di 3 ejemplos en los cuales el manejo de los datos es extremadamente determinante de manera masiva, por impacto ciudadano, bueno, por un montón de cosas. Y por cierto que hay miles de ejemplos, y está bien que haya miles de ejemplos, porque nosotros vivimos hoy día en una organización público y privada basada en información, evidentemente, por lo tanto esto no es muy raro. Voy a hacer un comentario que es un poquito singular en esta primera parte, y con esto termino la primera parte. No, voy a hacer dos comentarios en realidad. El primero es que hoy día estamos enfrentados a una cuestión súper interesante. ¿Ah? Esta es una cuestión conocida, clásica. Pídanle a un sistema de inteligencia artificial que muestra un reloj marcando a las 20:30 o a las 17:35 o cualquier cosa, y siempre va a mostrar un reloj marcando a las 10:10. ¿Por qué? Porque siempre los relojes, por una cuestión estética, alguien determinó hace muchísimos años que la manera más linda de presentar un reloj es cuando el horario estaba en las 10 y el minutero estaba en las 2. Eso son las 10:10.
en los relojes clásicos, ¿no es cierto? Y eso quedó instalado y todas las fotos de todos los relojes, que no sé si todos, pero la gran mayoría, eso, y por lo tanto un sistema de IA que lo que hace es recuperar un montón de información, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es mostrar lo que probablemente quería el requiriente y eso es la 10. Eh, Evidentemente eso está mal, por supuesto. Hoy día estamos usando un conjunto de sistemas que tienen dos atributos fundamentales, que es que reconocen patrones y que pueden adaptarse a partir de los datos o del uso. Hay dos conceptos adicionales que no son sustantivos, pero que son interesantes. Uno es que algunos de estos sistemas pueden producir resultados a partir de la base de conocimiento que usan. Y otra que es súper interesante es que algunos de estos sistemas están insertos en sistemas móviles. Eh, a estas cosas, alguna gente las llama inteligencia artificial. A mí me carga el nombre inteligencia artificial. Otro día les digo por qué me carga. Eh, pero el hecho es que los sistemas de inteligencia artificial eh, van a ser tan buenos como, uno, los algoritmos y modelos estadísticos que contengan, por cierto, pero doy fundamental, la calidad de los datos con que se nutran. Les voy a dar otro ejemplo que es súper interesante y me tocó trabajar a mí alguna vez. Existen hoy día sistemas ampliamente usados, incluso en Chile, de reconocimiento facial, incluso con lo que llaman prueba de vida, o sea, asegurándose que no sea una foto, si ustedes sacan una, no sé cómo se llama, pero digamos una visa al Reino Unido, lo que les va a pedir el sistema es que bajen una aplicación a su celular y entre otras cosas que se saquen una foto, en realidad más de una foto, y que se muevan un poquito y qué sé yo, y van a validar después esa foto con el pasaporte, etcétera, etcétera, y eso va a funcionar bien. No sé si una mano adelantada, voy a terminar con esto y pregunto. Ahora, los sistemas de reconocimiento facial funcionan bastante bien cuando las personas son blancas occidentales, digamos, caucásicos, como le dicen algunos. Cuando son afrodescendientes o asiáticos, no funciona bien. ¿Por qué? Porque las bases de datos que usan son de caucásicos. Y entonces el sistema funciona porque está súper bien entrenado en una dimensión, en uno de los dominios, y no en los otros, y esto es un problema. ¿Y por qué son las bases de datos caucásicas? Porque usan bases de datos de personas públicas, y eso típicamente es artistas de cine y qué sé yo, que son mayoritariamente caucásicos. ¿Alguien había levantado una mano o no? Porque me pareció ahí una magia. A la una, a las dos, a las tres. No, Sigo. no, Ah, nadie. Yo lo único que hice fue probé tu prompt en Copilot y porque no te creía. Y es verdad. ah, ¿Cómo? O sea, la inteligencia artificial no es tan inteligente todavía. me salvé, me salvé. Ay, qué divertido. Oye, sí, pues ese es el mundo moderno, un mundo en el cual lo que uno dice está todo el tiempo verificando, sí, me gusta. Oye, algunas reflexiones súper específicas, ¿ah? Pero quería ponerlas y no hay otro lugar donde ponerlas. En Chile y en hartos países del mundo existe un identificador único. En Chile se llama el rol único nacional. Le decimos el RUT porque el rol único tributario es idéntico y se está reinstalado, pero hay una identificación única. Eh, y existe hace muchos años, hace 50 años más o menos. Sin embargo, eso ya no funciona tanto porque tenemos harta gente que o entró ilegalmente y no tiene un RUT, pero como tiene, o RUN, pero como tiene derechos, sí va a los servicios de educación o de salud y le inventan un RUN, y que es un desastre, por supuesto, porque no es único, pero además porque todos nuestros países están, bueno, es una cuestión de la naturaleza, de la evolución de esto. Cada vez tenemos más gente extranjera y en muchos países extranjeros no existe un rol nacional, lo que existe es un pasaporte. El pasaporte identifica, el número de pasaporte identifica al documento y no a la persona, por lo tanto, cuando tú tienes dos pasaportes sucesivos, tienes distinto RUT, distinto número, perdón, y por lo tanto no es claro cómo se identifica a las personas. Esto no es claro y no es claro en el mundo, ¿ah? Esto mismo pasa en el dominio tributario, en las empresas. No hay un rol único de empresas mundial. Algunos países como Chile lo tienen, muchos países lo tienen, pero no mundialmente, y entonces hay una discusión enorme. Busquen ahí si les interesa una organización que se llama Dun& Bradstreet, D&B. Bueno,
También hay una discusión enorme en el mundo y en Chile del establecimiento de domicilio electrónico. Un domicilio electrónico es mucho más eficiente que un domicilio físico, por supuesto, y incrementa dramáticamente la eficiencia operacional de la relación con el ciudadano, con el cliente, si uno quiere en general. Pero eso requiere que se define una norma y se reestructure la dinámica de la Administración Nacional hacia el uso de domicilios electrónicos, etcétera. Eso está disponible, pero no lo tenemos. Tercero, el modelamiento de datos exige pensar no solo en datos reales, que son más fáciles porque son físicos, uno los ve, sino que en datos virtuales. Virtual significa aparente pero no real, o uno podría llamar abstractos. Porque hay cosas que suceden que no son reales físicamente. Por ejemplo, una cita médica, una consulta médica es yo estoy esperando, yo mismo estoy esperando en sala de reunión. Me he perdido, me he caído, ¿no? ¿No? Se te ¿No? escucha Me Se le- pareció que sí. estaba esperando sala de reunión, no entendí qué Sí. pasó. Bueno, decía yo que hay ciertos eventos que son abstractos, como por ejemplo una cita médica. ¿Por qué son abstractos? Esto no quiero entrar en detalles, pero son relaciones N, relaciones muchos a muchos. Y esas cosas hay que modelarlas con entidades virtuales. Entonces, como es más fácil imaginar el mundo real, el mundo que uno ve, que el mundo abstracto, no se olviden que hay un mundo abstracto. Ejemplo del mundo abstracto, las consultas médicas y ciertos créditos hipotecarios. Pues no sé si alguna gente conoce, por ejemplo, Cumplo. Cumplo es una aplicación que permite que muchos inversionistas inviertan en muchos créditos. Y es una relación N a N y esas relaciones hay que manejarlas de manera abstracta. Bueno, y por supuesto que los enchufes, decía un cliente mío, las conexiones son esenciales para el uso adecuado de los datos, sean estas interoperación o APIs o lo que sea. Ya, y con eso termino la primera parte y por supuesto estoy atrasado unos minutos, pero no mucho. El título decía el mandato, ¿no es cierto? El mandato y la oportunidad. ¿Cuál es el mandato? Bueno, el mandato es lo que nos ordena. Pues ¿quién ordena la ley? Existe una ley, insisto, yo sé que al menos una persona es de Argentina y me encanta que esta gente fuera de Chile. Voy a hablar de la realidad chilena, pero esto seguro que pasa en tu país también. Hay una ley de transformación digital. Lo que dice la ley de transformación digital, que costó mucho tiempo sacarla, aprobarla, digamos, y que tiene un dominio bien restringido. Esto no es una crítica, es focalizado, esa es la palabra correcta, ¿no es cierto? O sea, apunta a ciertas cuestiones específicas. Entonces, lo que apunta esta ley es a que mucha de la administración del Estado, eso se llama las bases de procedimiento administrativo, se realicen de manera electrónica. ¿Para qué? Para la desincronización, para la certeza, para la calidad de los datos, para la seguridad, para la transparencia, etcétera. Y esto es súper interesante. A mí el tema de la desincronización me parece importante. Nosotros inventamos primero cosas síncronas, como por ejemplo el teléfono, y después las desincronizamos porque es mucho más eficiente e inventamos el WhatsApp. Ustedes deben haber visto unas discusiones medio surrealistas que gente que dice que el WhatsApp debería ser síncrono, entonces acaban de inventar el teléfono 120 años después, digamos. El tema de la sincronía y desincronía, una discusión súper interesante, en particular en sistemas computacionales. Por ejemplo, aunque nadie se da cuenta, el sistema de pagos de Amazon no es síncrono, es desincronizado por motivos de seguridad, pero no se nota porque es suficientemente rápido. Bueno, entonces, la ley de transformación digital apunta hacia la eficiencia operacional del Estado en ciertas cuestiones focalizadas y con una implementación sucesiva. Y es súper interesante, digamos. Bueno, existe una ley que se llama Ley Marco de Ciberseguridad. Por cierto, que tener una ley de ciberseguridad es súper importante. Tenemos una ley de ciberseguridad que crea una agencia de ciberseguridad. La ciberseguridad evidentemente es un problema. Hoy día en Chile, 26 días después, Oscar, o algo así, el Instituto de Salud Pública, que es el que regula la autorización, por ejemplo, de los medicamentos, está funcionando muy parcialmente. Tuvo un hackeo hace 26 días y durante mucho tiempo, durante al menos 15 días,
no se pueden importar medicamentos en Chile y se liberó en aduana de manera totalmente ilegal, digamos, o sea, de facto, la restricción de que las cosas tienen que ser aprobadas por el Instituto de Salud Pública, porque si no, mucha gente se queda sin medicamentos. Entonces, la ciberseguridad es un tremendo tema. Eh, aquí, y me ha tocado trabajar en eso, digamos, se está discutiendo el concepto de organismo de importancia vital. Entonces, la discusión es qué es de importancia vital. Y por supuesto que uno le dan ganas de decir todo, pero si todo es de importancia vital, entonces no hay ninguna posibilidad de que la cuestión funcione, digamos. La discusión del organismo de importancia vital es una discusión abierta, está literalmente por estos días, digamos, se enfrenta con esto de que hay muchas cosas que son importantes, pero si son muchas las cosas importantes, entonces no le puedo dedicar el tiempo a nada. Bueno, hay una ley de protección de datos personales que nos obliga a cosas importantes, como por ejemplo que nosotros, la universidad, no les podemos pedir a ustedes, perdón, no les podemos entregar a ustedes los correos electrónicos de los participantes en esta charla. Entonces, muchas veces en nuestros cursos con Oscar decimos, oye, nosotros no podemos entregar los correos de ustedes, pero si ustedes quieren intercambiarse los correos, háganlo a través del chat. Si quieren hacerlo en este momento, lo pueden hacer. Entonces, hay que ser muy respetuoso de la privacidad de la información y se genera una agencia de protección de datos personales. Hay un calendario de acciones, etcétera. Y por supuesto que esto solo va a ir complejizándose porque ocurren cosas como la siguiente, que resulte que tú eventualmente usas datos que no son tuyos. Ese es un problema clásico. El Banco Central para procesar el PIB, el Producto Interno, requiere de las boletas y facturas que se las entrega impuestos internos, pero las boletas y facturas son impuestos internos. Entonces, impuestos internos le dice al Banco Central, ¿cómo aseguro de que eso está bien resguardado? Y el Banco Central le dice, chútele, tenéis razón, coordinémoslo, ya. Ah, no, no es menor. Entonces, y por supuesto que hay que anonimizarlo, etcétera, todo lo que ustedes se verán de eso. Hay un proyecto de ley que se llama el Proyecto de Sistema Nacional de Gestión de Datos y lo que apunta a esto es a establecer o estructurar los mecanismos y mecanismos eficientes, confiables, de información actualizada, etcétera, de intercambio, digo, de datos en el Estado. ¿Ah? Esto es súper difícil. Depende cómo uno lo cuantifique. El Estado son entre 170 y 700 organizaciones, dependiendo si, por ejemplo, uno considera una o varias los hospitales, los servicios de salud o los servicios de educación, digamos. Entonces, en la práctica tienes que coordinar a literalmente cientos de organizaciones con, por supuesto, miles de personas y cientos de sistemas distintos, con estructuras de datos distintas y además con datos que tienen distinta edad y por lo tanto no estás seguro de que los datos son iguales. Es difícil, o sea, la gestión de datos en el Estado es difícil, pero es bastante interesante, es valioso que haya un proyecto de ley de gestión de datos. Luego hay un proyecto, aquí me va a tratar la María Paz, porque yo tengo muchas aprensiones respecto de la ley de inteligencia artificial. Hay un proyecto de ley de inteligencia artificial y regular en inteligencia artificial es una cuestión difícil. Y por lo tanto yo no estoy convencido de qué es lo que hay que hacer al respecto. No digo que no hay que hacerlo, digo genuinamente que no estoy convencido. La primera versión de la ley, que afortunadamente no sobrevivió, decía algo así como que el desarrollo de cualquier sistema de inteligencia artificial tenía que ser aprobado por un organismo central. Eso es una chifladura al cubo, digamos. Afortunadamente duró poquitito. Pero bueno, hay un proyecto de ley de inteligencia artificial. Esto es una discusión enorme en el mundo. Hay gente que dice, gente seria, que dice que hay que detener la inteligencia artificial y gente, no sé si tan seria, pero digamos seria, que dice que hay que hacer cualquier cosa y que no importa nada. Esto es como la clonación de seres humanos u otras cuestiones, son cosas difíciles, digamos. Ya. Por supuesto que hay una tonelada de iniciativas de los entes reguladores. Estuve contando, los entes reguladores formales en Chile, le hace la superintendencia, son 11. Pero hay algunas cuestiones que no son superintendencia y que son reguladores, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Eh, los sistemas tecnológicos, o sea,
el mundo tecnológico no tiene regulador. Los proveedores de servicios digitales no tienen un regulador y sin embargo necesitan ser regulados en ciertas cuestiones. La unidad de análisis financiero no es exactamente un regulador, pero actúa como tal porque se preocupa de la protección contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Entonces, eso suma 14 o 15. Y cada uno de ellos, por cierto, emite órdenes perentorias, digamos, que tiene que ser obedecida y que tiene que ver con datos. La Superintendencia de Bancos, que hoy día se llama Comisión para el Mercado Financiero, emite instructivos y los bancos tienen que, en plazos no negociables, responder a sus instructivos. Y eso es un efecto regulatorio, digamos. Bueno, y hay otra tonelada de cosas. Por ejemplo, existe una ley de delito económico que uno podría decir, de hecho, en realidad es una ley de delito económico y protección ambiental, que genera responsabilidades graves sobre los directorios, sobre los directores como personas, de hecho, y por supuesto en base a modelos, por ejemplo, modelo de prevención del delito, y hay información, por ejemplo, información de denuncia, que tienen que ser, que tienen que estar adecuadamente estructurados. Esa es otra restricción regulatoria o un mandato. Hay acuerdos internacionales. Chile pertenece a la OECD y a muchas otras cosas, por cierto. Y Chile, cuando quiere exportar paltas, Chile es el segundo principal exportador de paltas del mundo, y cuando quiere exportar paltas, tiene que cumplir con ciertas normas y transmitir ciertas informaciones, etcétera. Entonces, no es menor. Hay una discusión preciosa respecto del control fitosanitario y las exportaciones. Lamentablemente no alcanzo ahora a ver eso, pero hay una regulación. Por supuesto que hay estándares de industria como el propio DAMA, que veremos en un par de minutos, etcétera. Resumen de la cuestión, el mandato es fuerte. El mandato es multidimensional, tiene muchas capas, proviene de muchos lugares y evidentemente esto implica que tenemos que hacerle caso, digamos, pero además tenemos que fortalecer la comprensión legal en este dominio en términos de diseño y limitación de responsabilidades, de manejo de litigio, de construcción adecuada de contratos, de peritaje, de protección a los funcionarios directivos y directorios, etcétera. Entonces, hay aquí el mandato tiene unas pinceladas gruesas muy fuertes y hay que respetarlo. Y además, una cosa que no he dicho y que es obvia, el mandato evoluciona. Ya, esa es la segunda. Vamos a la tercera, las componentes. La tercera componente es la oportunidad. Entonces ya sabemos que hay una cosa que se llama el manejo de datos, que es muy importante y que es mandatado. La pregunta es, aparte de mandato, ¿tengo que cumplir porque qué remedio o hay una oportunidad en esto? Entonces, ¿nos sirve hacer gobernanza? Sí, sirve hacer gobernanza. ¿Por qué? Porque simplifica decisiones de representación del mundo real en particular, pero decisiones de adquisición de software, decisión de manejo ciclo de vida del dato, decisiones de adquisición de equipamiento, etcétera. La gobernanza tiene beneficio en la simplificación de decisiones. Estructura el ciclo de vida del dato, es decir, en la gobernanza, una de las cosas que tiene que hacer es ordenar cómo los datos evolucionan desde su adquisición hasta su descarte, si es que lo descartas, digamos, y ese proceso puede durar muchísimos años. De hecho, hay datos que no tienen descarte por motivos legales, digamos. Bueno, simplifica el desarrollo y la implantación del sistema, evidentemente. O sea, no sé si es evidente, pero sí, porque cuando tú, por ejemplo, tienes claridad en los modelos de datos, sabes si un sistema computacional que quieres desarrollar o adquirir calza o no calza con tu necesidad de representación, ni siquiera de transacciones, que es el otro dominio. Voy a hacer una pequeña reflexión aquí. Un sistema computacional, una manera fácil de decir que un sistema computacional es la unión de dos cosas: la representación del mundo real en una abstracción de datos y la representación del mundo real en una abstracción de procesos. Los datos se representan por bases de datos, o sea, por bits y bytes que están ahí representando un objeto, como por ejemplo, qué sé yo, el nombre de una persona. Y las transacciones se representan, se implementan a través de código, o sea, a través de programas de software, digamos. Y en el futuro probablemente a través de sistemas de inteligencia artificial que tomen ciertas decisiones respecto incluso de cómo se programa. Bueno, entonces la simplificación de un desarrollo e implantación de sistemas, eh,
proviene de la correcta gobernanza de datos, pero también hay otra componente que proviene de la correcta comprensión de los ciclos de negocio o de las formas de hacer el negocio, y eso significa de los procesos. Bueno, entonces lo que estoy tratando de decir es que datos y procesos vienen pegaditos. Bueno, por lo mismo, ¿no es cierto? Una buena gobernanza mejora la calidad de los modelos de proceso de la organización, sincera la calidad, la oportunidad y la cobertura de datos. Cuando digo la oportunidad estoy diciendo lo siguiente. Llega el gerente general, el presidente de la compañía, qué sé yo, y dice, oye, estos dos informes están, uno de estos dos informes está malo porque no coinciden los informes. Y lo que ocurre es que en el informe 1 cerró a las, no sé, 10 de la mañana y el informe 2 cerró a las 2 de la tarde y por lo tanto en realidad no están mirando la misma realidad. Y la realidad es bien efímera en algunas cuestiones. Voy a poner un caso doméstico en Chile. En Chile se roban al año del orden de 10 a 15 mil autos. Es una cantidad astronómica de autos, entre paréntesis. Algunos se roban el auto completo y otros se roban las patentes para habilitar un auto robado con una patente válida, digamos. Entonces uno no se da cuenta que lo roban las patentes y entonces comete un delito porque, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no hay ninguna posibilidad de tener al día una base de datos de automóviles en Chile, digamos. Entonces, la probabilidad, le pasó a una amiga mía, por ejemplo, de que tu auto robado genere una multa y que antes de que tú digas que te roban el auto, la multa se provocó y por lo tanto la multa de otro la vas a tener que pagar tú pese a que te roban el auto. Ese es un hecho. Entonces la oportunidad de la información no es algo menor. El ejemplo es un ejemplo así como de película, que es divertido, qué sé yo, pero esto es mucho más relevante cuando estamos hablando de un diagnóstico médico o de la aceptación de una persona en una universidad o la aprobación de un crédito, qué sé yo. Bien. Y bueno, y la gobernanza genera una base más confiable para la operación de gestión, evidentemente. Una postilla, una cuestión menor que tiene que ver con esto, pero la puse por eso en gris. Una manera, o sea, eh, un alineamiento útil de la gobernanza es una cuestión que se llama arquitectura empresarial, que es una cuestión que inventaron los informáticos, yo soy informático, hace años, pero la verdad es que sirve para comprender negocios en general. La simplificación, voy a decir, la simplificación Ben Gurion de la arquitectura empresarial es la siguiente. Una organización tiene una misión. Esa misión se convierte, se realiza, se transforma en objetivo estratégico. Esos objetivos estratégicos se convierten en productos internos o externos, productos o servicios, digamos, pero cosas que tiene que hacer. Y esos productos o servicios se implementan a través de procesos, sistemas, roles organizacionales, o sea, quehaceres de las personas, la estructura organizacional y, por supuesto, datos. Entonces, tener una comprensión de arquitectura empresarial o arquitectura institucional, si ustedes quieren, de vuestra organización es muy útil para entenderla bien desde el punto de vista operacional, digamos, desde el punto de vista de gestión y también, por cierto, desde el punto de vista de datos. Así que cuando yo ya conecté hace un ratito datos con procesos, ahora conecto datos con arquitectura empresarial o con el quehacer institucional. Bueno, me quedan 12 minutos. Entonces, ¿cómo partimos? Pues ya, ok, me convenciste de que hacer gobierno de datos es una cuestión útil. Yo partiría para hacer un mapa de stakeholders, o sea, con quiénes me relaciono y de qué manera. Tengo clientes, tengo proveedores, tengo accionistas, tengo reguladores, tengo, no sé, terceras partes, tengo un ministerio, lo que sea. Compromiso institucional. Yo creo que si ustedes miran la misión en un organismo público o la memoria en un organismo privado, habla mucho de los énfasis que tienen. En general, las misiones o las memorias hablan muy poco de datos. Lograr instalar en la cultura y en particular la cultura directiva de las organizaciones la importancia de los datos es un punto de partida definitivamente. Un montón de otras cosas, pero como digo, no los voy a leer porque no tiene mucho sentido y quiero focalizar lo que queda de charla en otros elementos. Educarse. Y educarse tiene muchas maneras. Una manera de educarse, por supuesto, es aprender los modelos y en las próximas 2 o 3 slides vamos a discutir de modelos. Otra es copiar y las siguientes slides dicen cómo copio.
Entonces, ok, ya entendemos que tenemos que hacer, que vale la pena, tenemos un mandato, pero aparte del mandato tenemos una oportunidad. Entonces la pregunta es cómo implementamos la oportunidad. Hay un montón de cosas que podemos hacer al respecto, ¿no es cierto? Hay dos cosas que son relevantes de registrar. Uno es que existe, por supuesto que existe un montón de metodologías, corrígeme Oscar, pero debe haber, no sé, 5 decentes, digamos. La más usada, la más instalada es Dama. Dama es un conjunto de gente que hace ya hartos años definió un modelito y además hizo una cosa muy astuta, que es que hizo un modelito que fuera fácil de entender. Entonces inventó esta rueda, que todo el mundo habla de la rueda de Dama, es súper ridículo hablar de la rueda de Dama, pero así es. Y en esta rueda de Dama hay 11 dimensiones, y la dimensión del centro es gobierno de datos, ¿no es cierto?, que se preocupan de ámbitos en los cuales yo tengo que trabajar para que mis datos me hablen correctamente. Por ejemplo, seguridad es una cosa que hemos hablado muchas veces. O los metadatos, o sea, datos respecto de los datos. Por ejemplo, cómo representa un root, o qué es válido, cuáles son las reglas sobre un root. O la integración, ¿no es cierto? Estoy mencionando cualquiera. Ahora, por supuesto que si yo soy una organización, estoy partiendo y veo 11 dimensiones, digo, no soy capaz de hacer esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, priorizo. Pero para priorizar tengo que tener, 1, claridad de dónde estoy, y 2, claridad de dónde quiero llegar, ¿no es cierto? Entonces, la gracia está en usar eficientemente Dama. Eso es lo que uno debería hacer. Entonces, componente número 1, Dama. Componente número 2, MGDE. En Chile hace, corrígeme Oscar, 2 años, la Secretaría de Gobierno Digital dijo, hagamos Dama, pero hagamos Dama ajustado a la realidad del aparato del Estado. Y contrató, nos contrató a nosotros, digamos, a la Adolfo Ibáñez en un proyecto muy bonito, lo pasamos muy bien y yo creo que hicimos una buena contribución. Creo que hicimos una buena contribución porque inventamos un objeto que se está usando en todo el sector público y eso es muy reconfortante, ¿no? Entonces inventamos, más bien ajustamos el modelo Dama a un modelo de referencia a la gestión de datos del Estado, y lo que hace es que agarra Dama, le agrega algunas cosas que no están, como por ejemplo el ámbito legal y normativo, que es súper razonable que Dama no lo tenga, porque eso depende de cada país. Y agrega la visión estratégica de los datos abiertos. Agrega la visión estratégica que también es singular de cada institución. Y simplifica en el sentido de que reúne, junta algunas cosas. Entonces, supongamos que nosotros tenemos Dama o que tenemos el modelo de referencia, digamos. Cualquier cosa, da lo mismo, los dos son muy parecidos. Pero dije yo que había que priorizar. Entonces, lo que viene después de eso es hacer un ejercicio de autoevaluación y priorización. Hay una metodología súper larga y qué sé yo, pero el resumen es lo que está a la derecha, ¿no es cierto? Y ahí hay un mapa de radar que dice cómo estoy en distintas dimensiones. Pero no es verdad que yo tenga que mover mi resultado, mis puntos verdes. No es verdad que todos esos puntos verdes tengan que irse a la periferia, o ni siquiera que todos esos puntos verdes tengan que mover un escalón más arriba. Lo que sí significa es que yo tengo que analizar cuáles de esos puntos verdes son importantes para mi quehacer institucional y esos puntos verdes mejorarlos. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un proveedor de servicio al resto de los organismos del Estado, tendré una forma de aproximarme a los datos distinta que si yo soy una entidad de análisis. Estoy hablando concretamente del servicio del registro civil que tiene los datos, la información básica de todos los ciudadanos, versus la unidad de análisis financiero, que es una unidad investigativa. El servicio de registro civil provee información a todos los servicios del Estado, y la unidad de análisis financiero al revés, recoge información de muchos organismos y lo traduce en análisis que por último, que en definitiva van a dar a tribunales porque se genera una investigación, etc. Entonces, no es verdad que todo el mundo tenga que estar con el mismo resultado, ni en el mismo lugar, ni es verdad que uno tenga que hacerlo todo. Entonces, lo que hay que hacer es identificar, bueno, ya lo dije, ¿no es cierto?, la situación actual, la situación deseada y por lo tanto la brecha, y cerrar la brecha. Ese es el objetivo. Voy a pasar menos de 5 minutos, así que no manténganse en la sintonía.
Y esto genera, por supuesto, un plan que también me voy a saltar por motivo de eficiencia, que es bastante evidente, ¿no es cierto? Hay un diagnóstico y definición estratégica, o sea, una puesta en marcha, que nosotros estimamos que dura el orden de 6 meses, digamos, 6 más menos 2. Una implementación fundamental, me gusta más fundamental que básica, que significa que te va a tomar del orden algo menos de un año, ¿no es cierto? En el cual te vas a trabajar en aquellos aspectos que son prioritarios. Ya lo dije, los aspectos prioritarios vienen de la suma de la situación actual y la situación deseada. Y no lo dije, la situación deseada tiene que ver con la estrategia institucional. Bueno, y luego de eso una implementación avanzada, que significa, ok, cubramos todas las dimensiones que deberíamos cubrir y no solo las prioritarias. Esto, nuestra estimación es que tarda entre 2 y 3 años. No sean demasiado ambiciosos. O sea, no sean demasiado apurados. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos en esta cuestión? ¿O cuáles son las piedras de tope? ¿O cuáles son las amenazas? Bueno, la alta dirección tiene que entender esto. Yo siempre le digo a la gente de tecnología, pero también se lo digo a la gente de datos. Si pasas el 100% de tu tiempo en tu escritorio, no estás haciendo bien tu trabajo, porque tienes que gastar tiempo en evangelización. O sea, y mi estimación es que tienes que estar un 30% fuera de tu escritorio. Tú tienes que estar con la organización, a alta dirección y los ámbitos operativos, explicando, escuchando e identificando los puntos críticos, digamos. Entonces, hay difusión, compresión de la organización, evangelización, todo ese tema. Y por supuesto que administración de los legítimos temores. Cuando las personas nos cambian, el escenario nos da susto, porque tenemos susto de no ser capaces de operar correctamente. No es susto que me despidan, es que es susto de que yo sé hacer las cosas y me las cambian, entonces ya no las sé hacer. Hay un ejemplo súper interesante, esto, cuando los relojes pasaban a ser digitales, los viejos tenían problemas porque habían aprendido a leer la hora, los relojes análogos. Bueno, hoy día muchos jóvenes no saben leer relojes digitales, digamos, entonces en el colegio les enseñan relojes digitales. El susto se resuelve, se atenúa con conocimiento. Entonces hay un quehacer de conocimiento, ya lo dije, alta dirección, operación, etcétera. Bueno, a veces estás en una realidad, bueno, uno siempre está en una realidad imperfecta, una realidad imperfecta desde el punto de vista de la calidad de los datos, por cierto, de la calidad de los procesos, de la carencia metodológica, es decir, no siempre el horno está para bollos, no siempre las condiciones organizacionales son suficientemente maduras. Entonces lo que hay que hacer es que hay que hacer emparejamiento, es decir, hay que cerrar brechas básicas, como por ejemplo tener modelos de procesos. Saber qué datos tengo, ni siquiera si son buenos o malos, saber qué datos tengo, reconocer, hacer un levantamiento de datos, tener claridad en los roles organizacionales, es decir, poner los puntos de partida sobre los cuales, los fundamentos, digamos, sobre los cuales yo puedo construir. Entonces, ¿hay un conjunto de problemas? Sí, aquí hay un conjunto de problemas y puede haber más que estos, pero para cada uno de esos problemas podemos imaginar mecanismos de atenuación. Bueno, 2 o 3 cautelas. A mí me gusta mucho este dicho del Quijote de vísteme lento, Sancho, que tengo prisa. No se puede cambiar todo de una, no se pueden hacer cosas en un plazo breve sin nada. Lo que uno tiene que hacer es focalizar. La segunda cosa es que uno es un punto en la historia. Un dato en realidad pertenece a una curva, y un dato es más rico cuando se puede comparar en la historia. Si yo cambio las estructuras de datos, tengo que ver de preservar mi posibilidad de revisión de la historia. Es decir, voy a poner un ejemplo súper fácil. En Chile existe una cuestión que se llama el índice precio al consumidor. Yo no puedo decir de un día para otro voy a medir de otra manera. No puedo decir, oye, antes medía cuánto valían las lechugas y hoy día voy a medir cuánto vale no sé, el jurel, está de moda. Entonces, efectivamente puede haber evolución. Hay evolución, de hecho, en la canasta que compone el índice de precios, pero es una evolución cuidadosa y suave para que la compatibilidad histórica exista. Entonces, segunda cautela, compatibilidad histórica. Y por supuesto que esta cuestión es la introducción de nuevas prácticas. En definitiva, el gobierno de datos
es una transformación cultural. Y por lo tanto, hay que aproximarse de manera cultural. Esto significa con participación, cuidando los riesgos, evidenciando la construcción de valor, ajustando adecuadamente la organización, pero no disruptivamente la organización, etc. Ya. Copio, sé que estoy pasado 4 minutos y no creo que me pase más de 7 minutos. ¿Copio? Sí, no voy a gastar más tiempo. Partir desde cero, ser fundacional, no tiene mucho sentido. ¿Dónde copio? Bueno, hay países con buenas prácticas. A mí me gustan Singapur y Australia. A mucha gente le gusta Estonia, pero Estonia es un país que es más chico que Puente Alto. Hay relaciones públicas que tienen que presentan logros interesantes. La tesorería acaba de levantar un sitio muy interesante. La Suceso ha trabajado durante muchos años. Si no nombro a otros, no significa que no estén, digamos, pero ahí hay dos lugares de referencia. En el mundo privado hay gente trabajando bien. El BCI está trabajando en datos hace tiempo, Falabella está trabajando en datos hace tiempo, en la Telefónica también, y hay varios ejemplos más. Estuvimos discutiendo de esto con Oscar hoy día en la mañana, y Oscar me mencionaba, no sé, 5 o 6 lugares más, digamos. Los organismos internacionales siempre son una inspiración. Naciones Unidas, Comunidad Europea, Banco Mundial, BID, OSD, World Economic Forum. Yo no puedo decir que unos sean evidentemente mejores que los otros. A mí en lo personal me gusta mucho el World Economic Forum y la OSD. Son frescos, generan cuestiones interesantes. Obviamente Naciones Unidas tiene toneladas de cosas al respecto. Ya hablé de Dama y hay grupos de trabajo específicos, bueno, como nosotros mismos, ¿no es cierto?, en universidades trabajando en el tema. Por lo tanto, sí hay donde copiar, sí hay donde inspirar, sí hay donde conversar. Y eso es una buena cosa. El ecosistema de gobierno de datos en Chile ha crecido significativamente en los últimos, no sé, 4 años, diría yo. Y me atrevería a decir que estamos contentos de haber participado en el crecimiento de ese ecosistema, digamos. Finalmente, no sé si uno puede hablar de recomendaciones, pero si yo tuviera que decir algo es, oye, parte al tiro y focalízate. Haz cosas simples, muestra resultados tempranos, a lo mejor no los más importantes, pero los más evidentes. Haz las cosas de manera participativa, porque lo que tú estás haciendo es un proceso de transformación cultural. Lo que tú quieres es una organización que reconozca el valor de la información y que estructure la aproximación al gobierno de datos.